Santiago, te saludo, gracias por esperar. Buenas tardes, Nicolás Machuca aquí te saluda en Radio Rivadavia. Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, habrás escuchado, imagino, las declaraciones recientes, ¿no? La de Pablo Moyano, ahora la de Héctor Daer. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, les diría que estamos observando estos días y también en el Congreso uno de los principales, sería dentro de los dos objetivos principales que tiene el gobierno, restricciones limitantes. Una es la gobernabilidad, ¿no? Y ahí en la gobernabilidad uno siempre dice no es únicamente pensar en la falta de capital político que tiene el gobierno por ser un gobierno de hiperminoría en el Congreso, sino también por tener otros dos rasgos ahí en la gobernabilidad que hacen a la conflictividad social, que seguramente iba a ir creciendo a medida que la población iba digiriendo las consecuencias, digamos, de las principales medidas que toma el gobierno ahora en el corto plazo con la aceleración inflacionaria que estamos viendo. En tercer lugar está la justicia, jugando también otro rol, pero insisto, la calle, la política y la justicia son los tres principales pilares que hacen a la gobernabilidad entendida, Nicolás, como la capacidad de implementación del programa económico del gobierno. Y es una restricción a la gobernabilidad que el gobierno va a tener que estar gestionando a lo largo, sobre todo de estas primeras etapas donde las medidas son las más fuertes, y justamente el gobierno aprovecha esa primera etapa porque tiene desde lo discursivo la capacidad de achacarle mucho a estas medidas que está tomando, como por ejemplo actualizar muchos precios al gobierno anterior, y además porque es la etapa donde tiene mayor capital del apoyo social, ¿no? de la opinión pública, como han mostrado las primeras encuestas. Entonces, es claro y era previsible que iba a haber una parte de los sindicatos que todavía tengamos en cuenta que en términos de manejo de la conflictividad social, el gobierno no ha tenido vínculo con movimientos sociales o sindicatos. Uno podría decir que en ese sentido es un gobierno que no tiene una buena relación con el peronismo, o también algunos han dicho, bueno, es un gobierno que no puede hacer acuerdos de precios y salarios porque no tiene la creencia, siendo liberal, de que el Estado tenga que intervenir, o porque todavía no tiene la credibilidad y la capacidad para poder generar confianza en que eso se puede mantener en el tiempo. O sea, de una manera o de otra, era esperable que estas marchas, se diría, fueran increyendo, y creo que es una repercusión a las primeras medidas que se están tomando, esperable. Acá el punto es, bueno, ¿qué consecuencias puede tener más allá de ser una marcha hacia adelante y siendo la primera a un poco más de un mes de la asunción, ¿no? Santiago, hablaste de gobernabilidad. ¿Cómo afecta este paro a la gobernabilidad? Por eso, es lo que yo decía recién. Ahora, en principio, yo creo que lo que se está debatiendo actualmente y que el mercado está esperando con más ansias es lo que pasa en el Congreso. Se está debatiendo ahora y que el gobierno mostró otra vez pragmatismo en ese sentido, porque sabe que parte del ajuste fiscal que quiere hacer, que es el principal pilar, les diría, del programa, tenía que pasar por el Congreso. ¿Sí? 60% del ajuste fiscal que el gobierno quiere llevar adelante depende que haya apoyo parlamentario. Bueno, eso les diría que era lo principal. Ya teniendo ese apoyo en el Congreso, una de esas tres patas que le comenté de la gobernabilidad, más o menos la tendrían asegurada, por supuesto que tuvo que negociar el gobierno. En lo social, como bien decís, yo creo que todavía es una primera manifestación. Claramente hay una fijación de posición por parte de muchos sindicatos. Falta que se reabran paritarias todavía, y yo creo que acá lo fundamental para que sigamos todos es cuán rápidamente puede ir moderándose la inflación en los próximos meses, a medida que ya pase la etapa más aguda de corrección de precios relativos que está llevando adelante el gobierno. Porque si esto se prolongara en el tiempo, tardara y la gente empezara a cansar un poco de esto, creo que ahí podríamos ver una mayor resistencia, sobre todo de mucha gente que quizás lo votó a Milei y está desencantada. Todavía creo que ese capital, insisto, inicialmente lo tiene, y hay mucha gente que está marchando hoy que probablemente tampoco lo votó, porque recordamos que no es que obtuvo Milei el 70% de los votos, ¿no? Una gran parte de la población que no lo votó, que fue una menor parte, pero digo, hay gente que probablemente más adelante, si esto no se empieza a resolver, sí, ahí veamos una mayor presión social. ¿Y para vos, para qué va a servir este paro? ¿O para qué puede servir? Bueno, yo creo que estamos viendo, insisto, un gobierno que probablemente no le dé mucha importancia a este paro por ser el primero. También tenemos en cuenta que en los últimos 4 años la pobreza creció del 30 al 45% y no hubo marchas como estas, lo cual le quita un poco de legitimidad al movimiento sindical para tan rápidamente salir, me parece a mí, a hacer reclamos. Insisto que creo que el gobierno también usa esa espada frente a su electorado para de alguna forma demostrar que
no es tan legítimo, no es tan válido el reclamo actualmente. Yo creo que es una primera muestra, que va a haber que seguirlo hacia adelante, pero que si esto se empieza a replicar, si empieza a crecer en cantidad, en volumen, el gobierno va a tener que empezar a tomar un poco de nota, y creo que ahí la falta todavía es de una política social que haga que el salario real no sea la única variable de ajuste. Tengamos en cuenta que en diciembre el salario real cayó cerca del 10% según nuestras estimaciones en un mes, es decir, el poder adquisitivo es la mayor caída desde 2002. Ya veníamos de una situación social muy compleja. Entonces, insisto, creo que es una primera muestra, creo que en el corto plazo no va a cambiar demasiado el programa económico del gobierno. El gobierno va a seguir forzando que el Congreso salga, sobre todo lo fiscal y algunas reformas, y más adelante me parece que si esto se empieza a complicar un poco, ahí deberíamos estar un poco más de atención. Santiago, teniendo en cuenta que un paro de estas características no lo observamos desde finales de mayo del 2019, pasaron 1.700 días, son muy pocos a Fernández no le hicieron paros, Milei sin tan poco tiempo como vos lo marcabas. En este tipo de concentraciones masivas, ¿cuánto dinero se pierde? Obviamente no me vas a dar el número exacto, pero teniendo en cuenta estas magnitudes y los estudios que ustedes realizan, ¿cuánto dinero se pierde en la producción, en el cese del trabajo, en los operativos de estas características? Porque también un paro que puede llegar a ser beneficioso para algunos es perjudicial para otros. Mira, si uno toma el PBI de Argentina, que es anual, ¿no?, y uno lo divide por día, más o menos te da 1.500 millones de dólares por día. Por supuesto que hoy no se está parando toda la economía, ese cálculo debería ser revisado, porque obviamente el transporte funciona, hay mucha gente que está trabajando, hoy hay un paro que no es tan general, ¿sí? Hay una movilización, hay muchos sectores que sí están parando, pero en determinado horario, entonces es muy difícil claramente medirlo. Pero lo que decíamos antes es que si esto se empieza a replicar cada vez más, ahí sí claramente la gobernabilidad se va a ver afectada, e insisto con que la capacidad de implementación del programa también tiene que ver con que si la actividad económica empieza a tener ya esperamos una recesión para este año de base, ¿no?, por la caída del salario real y del consumo que va a haber. Si a eso le sumamos una actividad que está generando trabas por paros, movilizaciones y demás, que se va a estar sucediendo en el tiempo, ahí creo que sí vamos a ver un problema mayor. Yo insisto con esto, el derecho obviamente al reclamo está, creo que es natural que esté. Algunos podrían decir, bueno, es muy temprano, como se decía antes, con la legitimidad que entiendo que perdieron, sobre todo en los últimos años, algunos sindicatos, no saliendo a reclamar por pérdida de salario real, que también se perdió en estos últimos 4 años, ¿sí? Salario real en general cayó en los últimos 5 años cerca de 20 puntos en promedio, pero los últimos 4 también siguió perdiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, digo, la actividad económica también se ve afectada. Insisto, es un día nada más esto, no es generalizado, veremos qué ocurre hacia adelante. Bueno, a ver, Santiago, para el final, mencionó mucho Pablo Moyano aspectos económicos, ajuste a jubilados, la reforma laboral también, de los derechos de los trabajadores. En el aspecto económico, ¿esto cómo se puede analizar? Sabiendo que vos mencionás, sí, claro, el salario se ha devaluado, todo se ha devaluado en materia económica, no creo que haya un superávit económico en algo. Pero ¿por qué crees que se hizo tanta referencia en este aspecto? Bueno, insisto que ya venimos de una pobreza que terminó el año pasado superando el 40%, estimamos el 45%, te decía 6 años consecutivos se cumplieron el año pasado de caída en el poder adquisitivo del salario en Argentina, es decir que ya hay un empobrecimiento generalizado de la sociedad, y sobre esa base tenemos esta fuerte aceleración inflacionaria que te produce un efecto adicional sobre el salario que termina siendo, según el esquema que está planteando el gobierno actualmente, una variable de ajuste. Es decir, que los precios suben muy por encima de ese precio tan relevante que es el salario. Ahí creo que en esta discusión sobre el DNU, sobre la ley ómnibus, sobre las jubilaciones, se mezclan muchos temas. En el caso de las jubilaciones fueron otra variable de ajuste en los últimos años. Claramente el gasto público en jubilaciones y pensiones cayó cerca de 2 puntos del PBI en los últimos años, y ahora por la nueva fórmula de movilidad que recién comenzaría, según lo que se está debatiendo, a regir, que se suspendería, digamos, a partir de abril, y a partir de ahí comenzaría un ajuste por inflación, también va a implicar un ajuste nuevamente sobre las jubilaciones. Y eso no lo digo únicamente yo, según nuestras estimaciones, sino el propio gobierno, cuando asume y dice por dónde va a pasar un poco el ajuste, dice, mira, 0,4 puntos van a pasar por
licuación o por pérdida real del gasto que va a haber en jubilaciones y pensiones. Es decir que no hay muy buenas noticias para ese segmento de la población. También hay que decir lo siguiente, el segmento etario más afectado actualmente por la pobreza y la indigencia tampoco no es el de los jubilados y pensionados, sino que es el de los niños, ¿no? De los niños en Argentina son pobres. Ahí también hay que prestar atención a qué ocurra con la asignación universal por hijo, que el gobierno, intentó mejorarlo un poco, pero insisto, ahí también va a haber un aumento de la pobreza importante y creo que también la atención tiene que estar centrada ahí, no únicamente en jubilaciones y pensiones, que insisto igual que va a sufrir un ajuste que el propio gobierno lo dice. Entonces creo que se mezclan muchas cuestiones ahí, la cuestión ideológica y política, la cuestión de sentir que mucha gente siente que hay un avanzamiento democrático, el tema de las jubilaciones. Entonces creo que es un reclamo que tiene en cuenta un montón de cuestiones y creo que cada una tiene un análisis particular. Santiago, gracias por estos minutos, te dejo un saludo grande, gracias por hablar en Radio Rivadavia. Un placer, que estén muy bien. Santiago Manuquian, economista, jefe de la consultora Ecolatina. Bueno, en las consecuencias primeras, de las primeras declaraciones, allí que vemos en el Congreso de Daer, también de Moyano, acerca de este primer paro nacional del gobierno de Javier Milei, 24 de enero, 44 días después.